Hola, hola, apreciada familia, qué bueno poder reencontrarnos aquí en el canal de YouTube. Una bienvenida muy grande, muy especial para ti, que estás acompañándome en esta transmisión de un nuevo estudio de la lección de escuela sabática. En esta semana estaremos estudiando, desarrollando la lección número 4 que lleva por título Unidad mediante la humildad, que es el tema que vamos a aprender, conocer y sobre todo comprender en la práctica, la humildad. ¿Qué es realmente la humildad? ¿Por qué es importante dentro de la iglesia? ¿Será un requisito para que el Espíritu Santo pueda obrar en medio de nosotros? ¿O es que podemos avanzar en la vida cristiana no necesariamente cultivando la humildad? Bueno, hay muchas preguntas acerca del tema que vamos a ir desarrollando, y al igual que la semana anterior donde hubo un punto doctrinal, específicamente donde analizamos acerca del concepto bíblico del alma, pues en esta semana también vamos a hacer un análisis doctrinal, en este caso acerca de la naturaleza de Cristo cuando vino a la tierra. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? Bueno, es parte del estudio porque Pablo no solamente daba consejos a la iglesia, sino también era un teólogo por excelencia. Hay mucha teología, hay mucha cosa linda que podemos extraer de esta carta a los filipenses. Así que estás en el lugar correcto si tu deseo es estudiar, aprender más de la palabra de Dios. E invitarte a que puedas compartir el enlace de este video con tus amigos, tus hermanos de la iglesia, alguien que conoces y que todavía no ha sabido de este canal de YouTube donde estamos estudiando la Biblia. Y un abrazo grande para quienes en este año están asumiendo un liderazgo dentro de la escuela sabática, porque yo sé que hay muchos maestros que ven este comentario y espero que sea de bendición. Nadie se desanime, por favor, que el Espíritu Santo va a guiarlos en su liderazgo y el Espíritu Santo va a ayudarles a comprender cada semana el estudio de la lección de escuela sabática. Así que gracias por estar aquí. Sin más, ¿qué les parece si oramos para que Dios pueda acompañarnos y dirigirnos en el estudio de esta semana? Vamos a orar. Buen Dios y Padre, muchas gracias por la oportunidad de tener la vida y a través de la vida que nos das, aprender, Señor, más de tu palabra, más de tus enseñanzas. Enseñanzas que no solamente nos fortalecen, sino que también nos muestran el camino a seguir en esta vida. Por eso quiero pedirte que a partir de este momento, aquellos que están acompañándome en esta transmisión, aquellos que van a ver este video a lo largo de la semana, tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de ellos para que puedan comprender de manera sencilla, práctica, las verdades que están escritas aquí en tu palabra. Así que quédate con nosotros, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces al día domingo de la lección. Día domingo de la lección titula Desunión en Filipos. Abre tu Biblia, carta a los filipenses, y vamos a estudiar ahora capítulo número 2. Y vamos a leer versículos 1 al 3. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. La Biblia dice así. Por tanto, dice Pablo, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Yo voy a parar aquí para poder explicar qué está sucediendo, porque el texto del capítulo 2 empieza con esta expresión, por lo tanto, es decir, en conclusión. ¿En conclusión de qué? Bueno, en conclusión de lo que hemos estudiado hasta aquí del capítulo número 1. ¿Qué hemos visto del capítulo 1? Pablo entendiendo la vida desde su misión, no desde las circunstancias. Pablo siendo animado, siendo puesto en oración porque la iglesia de los filipenses oraba por él, una iglesia que avanzaba en la misión,
En ese contexto, Pablo dice, por lo tanto, en conclusión, hay algo más que tengo que decirles. Y Pablo dice, si hay algún consuelo en Cristo, esta expresión sí, que es un condicional, en realidad, por el texto en griego, debería entenderse no tanto como una condicional, sino como una afirmación. Entonces, la mejor interpretación o la mejor traducción para esta palabrita, que te cambia mucho, no debería ser si hay algún. Es como que si no hubiera, pero si hay, en buena hora. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, puesto que hay. Mejor dicho, por cuanto hay consuelo en Cristo. Definitivamente hay consuelo en Cristo. Por cuanto hay amor. Claro que sí, porque el amor proviene ¿de quién? Del Padre. Por cuanto hay comunión en el Espíritu. Claro que el Espíritu quiere tener comunión con nosotros. Entonces, son afirmaciones. Pablo está colocando algunas afirmaciones para que los filipenses puedan también decir, es verdad, sí hay esto, sí hay esto, sí hay esto. Hay 4 cosas aquí. Primero, consuelo en Cristo, sí hay. Estímulo de amor en Cristo, sí hay. Comunión del Espíritu, sí hay. Afecto entrañable y misericordia, sí hay. Entonces, por cuanto hay todo eso, dice Pablo, ahora expresa Pablo un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Versículo número 2. ¿Qué dice la Biblia? Completad mi gozo. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo era un apóstol gozoso en el sufrimiento. Pero había algo en el corazón de Pablo que su gozo no era completo. Y el problema no era la persecución que estaba atravesando, las pruebas que él estaba viviendo, no. Si Pablo no era gozoso completamente, es porque había un defecto en la iglesia de los filipenses. Mira qué lindo habló Pablo de los filipenses en el capítulo 1, ¿verdad? Pero no quita que no haya defectos. Tu iglesia puede ser una iglesia linda, una iglesia que tiene miembros activos, una iglesia con jóvenes, una iglesia que bautiza, pero que no quita que esa iglesia a la cual tú perteneces tenga algunos defectos también. Y Pablo en ese contexto, él dice, completad mi gozo. Por favor, háganme realmente gozoso estando aquí en la cárcel. La pregunta es, ¿de qué manera? Y Pablo explica, sintiendo lo mismo. ¡Wow! ¡Qué desafío, hermanos! ¿Qué más? Teniendo el mismo amor. ¿Qué más? El versículo dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces ya te das cuenta qué cosa podía haber estado pasando en la iglesia de los filipenses. Porque incluso el versículo número 3, Pablo dice, no hagáis nada por rivalidad. ¿Qué te da a entender entonces el pasaje? Que en la iglesia de los filipenses, ¿qué había? Rivalidad. ¿Qué más dice Pablo? No hagáis nada por vanidad. ¿Qué es rivalidad? ¿Qué es vanidad? Estas dos palabras hay que entenderlas. Entonces, primero, la rivalidad tiene que ver con el deseo humano de querer tener el control sobre otra persona. Eso es. O sobre otro grupo. Rivalidad es decir, tengo un enemigo, tengo alguien que hace las cosas, pero yo creo hacerlas mejor. Yo quiero tomar el control de eso. Bueno, eso es la rivalidad. Y la vanidad, queridos hermanos, se resume básicamente en querer buscar reconocimiento personal. Esa es la vanidad. La vanidad tiene que ver con que si hay 100 personas, yo quiero ser reconocido. Que si hay una actividad, yo quiero que me nombren. Que si hubo un buen resultado, quiero que diga que yo estuve a cargo. Esa es la vanidad, que todo se centre en uno. Es interesante lo que el texto bíblico plantea. Porque el texto bíblico lo que está diciendo es que el problema de la iglesia de los filipenses no era en la provisión que recibía de Dios.
porque de Dios recibía comunión del Espíritu, según el versículo número 1. De Dios recibía el amor, de Dios recibía consuelo, de Dios recibía gracia, misericordia. El problema no estaba en la provisión que la iglesia de Filipenses recibía. El problema estaba en la respuesta de los filipenses a la gracia recibida por Dios. Ese problema sigue siendo el mismo problema hoy. ¿A qué problema me refiero con mayor detalle? Al problema de no valorar la gracia de Dios en nuestra vida, que tristemente nos lleva a actuar como si nosotros fuéramos lo más importante en la iglesia, como si fuéramos lo más importante en el mundo. Cuando lo más importante y lo trascendental y lo primero es Cristo Jesús. Y esto nos muestra que el problema de los filipenses no era un problema doctrinal, era un problema de relación. Y quizá en tu iglesia, la desunión que hay, los problemas que hayan, tal vez no parten desde el tema doctrinal, desde el tema teológico. Quizá los problemas más grandes que hay en tu iglesia es relacional. Porque hay orgullo, porque hay vanidad. Cuán importante, queridos amigos, es que en esta semana no solamente identifiquemos los problemas que había en la iglesia de los filipenses, sino en que si la problemática de los filipenses es también la problemática en tu iglesia, en tu grupo pequeño, en tu hogar, en tu trabajo, principalmente en la iglesia, porque es el tema principal. La pregunta es, ¿hay solución para la vanidad y la rivalidad que hay en la iglesia? ¿O ya no hay solución? Bueno, Pablo, en la parte final del versículo 3, él dice, antes bien, actúen con ¿qué? Y aquí viene la palabra clave de estudio de la semana, humildad. Escriban por favor todos los que están viéndome atentos ahora en el chat, escriban esta palabra, humildad, porque esa palabra va a acompañarnos toda la semana, humildad. Y alguien se preguntará, ¿y qué es la humildad? Y es una muy buena pregunta. Pero Pablo no solamente dice humildad, Pablo dice lo siguiente, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Es decir, si tú tienes en tu iglesia 20 miembros, 20 personas, esos 20, dice Pablo, tú debes mirarlo como superiores. ¿Te animas o no te animas? Y tú dirás, pastor, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy el anciano de la iglesia? Pastor, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy el pastor de la iglesia? Si soy el líder del grupo pequeño, si soy el director, directora de iglesia. Lo que Pablo está diciendo es, la solución para la rivalidad, la solución para la vanidad, para el orgullo, ¿cuál es la solución? Lo que ustedes están escribiendo, humildad. Esa es la solución. Claro, ahora viene la pregunta, ¿qué es la humildad? ¿Cómo se practica la humildad? ¿Cómo recibo la humildad? ¿Cuántas veces debo ser humilde al día? Bueno, todas esas preguntas de la humildad vamos a responderlo ahora en el día lunes de la lección. El día lunes de la lección lleva como título La fuente de la unidad. Y ya hemos visto, según el versículo, que la fuente de la unidad es la humildad. Ahora, ¿qué cosas podemos decir, queridos hermanos, acerca de la humildad? Primero, la humildad en el concepto bíblico, más allá de lo que un diccionario pueda darnos como una virtud, una característica, etcétera, etcétera, la humildad es en primer lugar tener la disposición a reconocer quién soy yo delante de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender de la humildad. Es reconocer nuestra condición. Es yo estoy aquí y Dios está muy arriba. Parece algo casi obvio explicar esto, pero es que hermanos,
En la vida, en la práctica, parece que nosotros estamos aquí y Dios está acá. En nuestras palabras sí decimos Dios primero, primero Dios, busca primeramente el reino de Dios. Pero en la práctica, aquí estamos nosotros y aquí está Dios. ¿Cómo te das cuenta? Muy fácilmente. Cuando no pones tu vida y tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Cuando tú sigues tus planes, cuando tú sigues tu vida sin consultar a Dios, y no solo sin consultar, sin obedecer a Dios, porque tienes miedo a perder lo que ya conseguiste, porque no va a haber otra época en tu vida que tengas tanto como hoy tienes. Si no está alineado a la voluntad de Dios, porque podría estar alineado, pero si no está alineado a la voluntad de Dios, entonces Dios no es el primero en tu vida. Y tú puedes decir, pastor, ¿y cómo sé que es eso que estoy viviendo, esto que estoy pasando, esto que estoy consiguiendo, está unido a la voluntad de Dios? Cuando le consultas a Dios y obtienes respuestas de Dios a través de la Biblia. Pero si no hay ni consulta a Dios de lo que haces, entonces simplemente es tu camino y no necesariamente es el camino de Dios. ¿Quién realmente gobierna tu vida? Ahora, muchos confunden la humildad con la pobreza. Y dicen, es pobre, entonces es humilde. Mira, este es rico, entonces es orgulloso. No, es falso. Tú vas a encontrar gente pobre que es orgullosa y gente rica que es humilde. Gente pobre que es humilde y gente rica que es orgullosa. La humildad no tiene que ver con eso. Humildad, queridos hermanos, es, además de lo que he mencionado como concepto principal, es reconocer nuestros errores y pedir perdón si es necesario. Esa es la humildad. Reconocer en qué estoy equivocándome. Porque la humildad lo que permite en una relación, sea en casa, sea en el trabajo o sea en la iglesia, lo que la humildad permite es una resolución de conflictos, porque hay dos personas que están guardando su orgullo para que se encuentre una solución. Entonces hay humildad de por medio para que la humildad ayude en la resolución de problemas. Pero si una persona es orgullosa y la otra persona busca humildad, difícilmente va a haber resolución de conflictos. Es la humildad importante, porque una persona que es humilde puede aceptar sus errores y puede incluso aceptar la manera de pensar de otras personas sin sentirse ofendido. ¿Sabes qué? Te digo algo, muchas veces me he limitado a dar un comentario a alguien simplemente porque ese alguien se ofende. Y te limitas para no generar un problema mayor. Pero lo que estás viendo es que no puedes tener la capacidad de hablar simplemente ¿por qué? Porque la otra persona no es humilde para aceptar una opinión diferente. Y eso en la iglesia sucede. Cuando una persona es humilde, incluso va a reconocer que hay otras personas que en ciertas áreas son más capaces que uno mismo. Y no tiene por qué darte miedo. No tiene por qué ponerte nervioso, nerviosa a perder el cargo o a perder un cargo solo porque alguien es mejor que tú. Una persona que es humilde no tiene problema con eso. Al contrario, usa aquellas características mejores que hay en otras personas para que el evangelio avance. Pero ¿cuántas veces hemos visto con mucha tristeza ser limitados solamente porque creo que esa persona puede quitarme mi puesto, puede quitarme el lugar que yo tengo? Entonces genero enemistad con él, con ella. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro, yo no estoy segura de lo que soy. Ese es el verdadero problema. ¿Te das cuenta cuán importante es la humildad? Quienes practican la humildad no necesitan mostrar a la gente que son humildes. No necesitan mostrar a la gente los logros que han conseguido. ¿Cuánta gente va por la vida diciendo lo que han hecho, lo que son? Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto. ¿Qué necesidad hay de buscar reconocimiento?
reconocimiento que el ser humano necesita es el de Dios. Suficiente. Si el mundo te quiere reconocer, amén. Si no, tranquilo. No pasa nada. Pero si tú andas por la vida queriendo que todo el mundo sepa lo que has hecho, lo que has logrado y esto, quiere decir, habla más de ti que de los demás. Habla de que en realidad probablemente tu identidad no está fundamentada en Dios y en el valor que Dios te da, sino en lo que el mundo quiere que piense de ti. Entonces, ¿qué consejos da Pablo? Y yo voy a cerrar aquí el día lunes de la lección. 3 consejos nos da Pablo en el versículo número 3. Primer consejo, hermanos. Hay que dejar de buscar imponernos sobre los demás y querer buscar reconocimiento personal. No hagamos más eso. Segundo consejo. Decide, por favor, descentralizar el yo. Es decir, no permitas que todo lo que gira en torno a tu familia, a tu iglesia, al trabajo, tú seas el centro. No. Coloca a Dios en el centro, colócate a un costadito, allí, pero no en el centro. Quita tu vida del centro de la atención, del centro de las cosas. Sigue sirviendo, pero que Dios sea realmente el centro de todo. Y tercer consejo, la humildad tiene que ver con querer ayudar en las necesidades de otros, incluso antes que tus propias necesidades. En la iglesia, hermano, hay muchas necesidades. Si no estamos haciendo alguna obra para alguien que sufre dentro de la iglesia, para alguien que sufre fuera de la iglesia, solo por temor a perder algo económicamente, solo por tener temor a perder algún recurso, ten cuidado, ten cuidado. La humildad implica sacrificio, hermanos queridos. ¿Está bien? Ahora, ejemplos de humildad en la Biblia, muchos. Pero la lección de esta semana nos da uno. Y vamos a ver y hablar de eso en el día martes de la lección. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cuando Pablo dice, hay en vosotros este sentir, ¿a qué sentir se está refiriendo? A la humildad, a la solución al problema de la iglesia de los filipenses y a la solución de los problemas de la iglesia actual. Es la humildad la solución. Y Pablo está diciendo, esta solución, el mayor ejemplo, el mejor modelo de humildad, ¿quién es, hermanos? ¿Quién creen ustedes que es el mejor ejemplo de humildad? Es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Y Pablo no duda de eso. Por eso Pablo dice, haya este sentir. Y esta palabra haya, en el idioma griego, es un verbo continuo. Es decir, no es que tiene que haber chispas de humildad en la vida. No es que tenemos que mostrar humildad cuando se necesita, cuando se requiere. No es que tengo que ser humilde solo cuando voy a la iglesia. No, Pablo dice que la humildad sea permanente en la vida del cristiano. Hay que cultivar la humildad todos los días. Hay que adoptar la humildad. Hay que tener humildad los 7 días de la semana, 24 horas por día, 365 días del año, hasta que Cristo venga por segunda vez. La humildad no es algo que hay que mostrar, es algo que hay que vivirla todos los días. Esa es la humildad. Y el mejor ejemplo de una humildad permanente es Jesús. Por eso Pablo habla de tener la mente de Cristo. Y acá hay varios puntos que me gustaría mencionar antes de entrar a los versículos principales del estudio de la semana.
Y lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que nuestra mente no es un terreno neutro. ¿Qué significa eso? Algo, alguien, todos los días está moldeando lo que hay aquí. Si tú no reconoces quién o qué está formando tu mente, ten mucho cuidado. Si tú no eres capaz de decidir qué cosas entran a tu mente, qué cosas no deben entrar a tu mente, ten mucho cuidado. Porque la mente no es un terreno neutro. La mente todos los días, de manera intencional, está siendo alimentada. Allí te puedes dar cuenta entonces qué decisiones estás tomando en la vida. Segundo, entonces significa que la mente de Cristo debe estar también en nosotros. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a poder tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero para tener la mente de Cristo hay que entender que la mente necesita transformarse. La mente necesita desde el interior ser confrontado con ese yo que aparece a cada momento de la vida, hermanos queridos. Luchamos con el yo, luchamos con el orgullo. Pero si no logramos vencer al yo, nuestra mente no va a ser renovada. Y si nuestra mente no es renovada, imposible que Dios sea el primero en nuestra vida. Por eso, Pablo hace un llamado no a un individuo. Pablo hace el llamado a vosotros, es decir, a toda la iglesia. Probablemente no toda la iglesia quiera transformar su mente, pero el llamado es para todos. Esto es como cuando Jesús dijo: de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su Hijo para que muera por todo el mundo, pero tristemente no todo el mundo será salvo. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que creen en Él. Podemos hablar de multitud, pero al final eres tú quien tienes que tomar la decisión. ¿Y qué decisión plantea la palabra de Dios en esta semana? Adoptar en la vida la humildad. Y la humildad, queridos hermanos, es un regalo que viene del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5, tú vas a encontrar allí con mucha claridad el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Entendemos que fruto de la carne se refiere a la vida sin Dios, a la vida de perdición, a la vida de camino de muerte. La vida del Espíritu o el fruto del Espíritu es todo aquello que obtenemos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, qué interesante, porque el fruto de la carne, por ejemplo, ¿qué son el fruto de la carne? Enemistades. ¿Qué es fruto de la carne? Pleitos, versículo número 20. ¿Qué es fruto de la carne? Celos, iras, contiendas, divisiones, 21, envidias. Eso es fruto de la carne. Todo aquel que vive peleándose, todo aquel que vive en su corazón lleno de celos, envidia, está en el camino de la carne. Es terreno del diablo y va a ir al camino de perdición y a la muerte eterna. Todo aquel que anda en borrachera, todo aquel que anda en enemistad, su triste solución o resultado va a ser la muerte. Porque todo aquello es fruto de la carne. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor, es la paciencia, es la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Todo aquello que nosotros requerimos, y dentro de ese todo aquello está la humildad, no es algo que vas a conseguirlo solo porque te pongas las ganas de hacerlo.
Solo porque digas, hoy sí voy a ser humilde. No, no funciona así, porque esto no nace naturalmente en nosotros. Es algo que podemos recibir por medio del Santo Espíritu. La buena noticia es que el Espíritu Santo está hoy dispuesto a empezar a cultivar en ti la humildad. La mala noticia es que el Espíritu Santo está esperando ya mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no nos hemos rendido a la obra del Espíritu Santo. Si queremos tener la mente de Cristo, si queremos realmente vivir en paz, en unidad, requerimos del Espíritu Santo para que ponga humildad en nuestra vida. Ahora, lo que viene a continuación, después de esto, hermanos, yo creo, no hay forma de no querer empezar a ser humildes. Y te cuento por qué ahora, en el día miércoles de la lección. El día miércoles de la lección lleva por título La mente de Cristo. Y aquí vamos a analizar en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y el versículo empieza así, versículo número 6. Dice así, que Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios, está bien. Jesús es Dios, siempre fue Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo es maravilloso. Probablemente, hermanos, no entendamos completamente lo que significó que Jesús dejara su gloria. Pero quiero que hagamos en esta semana el intento de ir un poquito más allá de nuestra mente finita para entender que Jesús no estimó quedarse en su condición de Dios en gloria, en majestad. Abandonó su gloria, hermanos. Abandonó el lugar perfecto del universo. Abandonó estar lejos de la miseria humana. Abandonó el privilegio de estar en la gloria con el Padre y vino a este miserable mundo a vivir como nosotros. Dios, Jesús. Intenta, por favor, darle valor a estas palabras bíblicas. Jesús, versículo número 7, dice, se despojó a sí mismo. La palabra griega es vaciarse, se vació y tomó la forma de siervo. Y es interesante porque la palabra que aparece aquí es doulos. Y doulos es esclavo. No solamente Jesús dejó la gloria siendo él Dios o en forma de Dios, como dice el texto, deja la gloria y viene ya no más en forma de Dios, viene ahora en forma de siervo, en forma de esclavo. Ahora, qué interesante, porque si algo el esclavo tenía que aprender, por las buenas o por las malas, era la obediencia. Hermanos, un esclavo no tenía derechos. Un esclavo no definía su tiempo, no definía su agenda. Un esclavo ni siquiera definía su propia voluntad. Simplemente su vida era obediencia total. Y cuando Cristo vino a esta tierra, Cristo aprendió porque decidió no tener su propia agenda, decidió no tener sus propios derechos, sino colocar su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Si hay un ejemplo de obediencia en esta tierra, es Jesús. Jesús obedeció. Obedeció totalmente. Porque esa es la característica de un siervo.
Obediencia total. Jesús decidió vivir una vida subordinada al Padre. Hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nuestra vida y nuestro plan de vida esté subordinado al plan de Dios. Que no sea nuestra voluntad, que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Quieres tener paz en la vida? ¿Quieres realmente tener gozo en tu corazón? Coloca la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Pero mientras sigas haciendo tu propia voluntad, vas a vivir muchas noches sin dormir, lleno de angustia, de miedo, con problemas, con tristeza. Pero cuando tu corazón es guiado por Dios, no hay eso. Por más que enfrentes pruebas. El texto dice que Jesús, incluso hallándose en la condición de hombre, miren lo que hace Jesús, hermanos. Dice el texto, se humilló a sí mismo. O sea, no bastó con ser hombre, no bastó con ser esclavo. Jesús vio su humanidad y decidió humillarse a sí mismo, haciéndose obediente, porque eso es la humildad, obediencia total, obediencia hasta la muerte. El mejor ejemplo de humildad es Cristo. Porque Jesús en su momento le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre no quiso. Y aún así Jesús murió. Y aún así Jesús enfrentó esa muerte. No cualquier muerte. El texto dice, y muerte de cruz. Y es interesante quién dice esto y a quiénes le dice. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz, la muerte en una cruz, no era para ciudadanos romanos. Pablo jamás lo iba a experimentar. La muerte de cruz ni siquiera era para ciudadanías romanas. Los filipenses jamás iban a experimentar la muerte de cruz. Era para cualquiera menos para romanos. La muerte de cruz era una muerte vergonzosa. La muerte de cruz era una muerte de mucho sufrimiento físico. La muerte de cruz era la muerte más horrible que el ser humano podía experimentar. Y Jesús dejó la gloria, Jesús dejó su trono, Jesús vino a este miserable mundo a convivir con nosotros, a experimentar el dolor, a mirar al Padre y decirle al Padre, yo voy a obedecerte en todo, no importa mi voluntad, importa tu voluntad. Y si eso implica morir en la cruz, la peor muerte, pues la voy a morir. Jesús experimentó muerte de cruz. Jesús, débil, allí, golpeado, derrotado aparentemente, indigno viéndose ante los demás. Jesús se humilló a sí mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque te ama. Porque quiere tu salvación. Porque no quiere que vivas sin esperanza. Tú quizá estás allí clamando en la vida, preguntándote si Dios puede darte una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Y Cristo te dice, mira lo que hice por ti. ¿Tú crees que yo no quiero tu salvación después de todo lo que hice? Realmente, hermanos, cuando uno ve a Jesús, ve el ejemplo de humildad, real humildad. ¿Realmente puede preocuparte tu reputación en la iglesia? ¿Realmente te preocupa un cargo? ¿Realmente te preocupa que alguien sea mejor que tú? Mira por favor lo que Cristo hizo en la cruz. Mira el ejemplo de humildad de Jesús y dime si hay algo más importante que eso. Porque no hay nada más importante que la muerte de Cristo. Y si no hay nada más importante que la muerte de Cristo, ¿cómo es posible que la iglesia no camine hacia la misión? ¿Cómo es posible que en la iglesia sigamos durmiendo espiritualmente?
¿Por qué? Y la respuesta es dura y es simple, porque no estamos valorando lo que Jesús hizo por nosotros. Si realmente la muerte de Cristo tuviera valor en nuestra vida, nadie nos quedaríamos tranquilos en la comodidad de la vida sin predicar. Por eso vivimos desunidos, en rivalidad, en orgullo, en vanidad, en celos, en pleitos. Por eso vivimos así, porque Cristo tristemente no es el primero en nuestra vida. Y eso es falta de humildad. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la triste realidad. Por eso, hermanos, la humildad no son actos. No es que hay que hacer actos de humildad. No, hay que ser humildes. No es ser humildes cuando nos conviene. No es ser humildes cuando, mi cargo no está en juego. ¿Realmente eso importa, hermanos? Es triste, pero esa es la realidad. Humildad, queridos hermanos, es decisión. Puedes no entender lo que pasa en tu vida. Puedes tener muchas oraciones que Dios no te ha respondido. Puedes estar viviendo muchas aflicciones por ser fiel a Dios, pero tú muestras que eres humilde. Cuando aún con todo lo que vives, le dices al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Cuando estás en la capacidad de decir eso, hermanos, es porque el Espíritu Santo está haciendo de ti una persona humilde. Y eso es alegría para el cielo. Porque eso es tener la mente de Cristo. Amén. Vamos al día jueves de la lección. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. ¿Está bien? La Biblia dice así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. La Biblia, hermanos, habla de dos grandes misterios. El primer grande misterio es el misterio de la iniquidad. Y el segundo grande misterio es el misterio de la piedad. Cuando hablamos del misterio de la iniquidad, es básicamente cómo es que pudo haber pecado en el corazón de un ser que era perfecto. Bueno, esa pregunta hoy finitamente no vamos a entender. Un día lo entenderemos, por eso es un misterio. Ahora, el segundo misterio y el más grande misterio de todos es el misterio de la piedad. La piedad es la virtud de reverenciar. La piedad es una actitud de respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué esto es un misterio? Porque la pregunta es, ¿cómo es que un ser perfecto haya venido a este mundo a vivir con nosotros, a nacer, en primer lugar, por obra del Espíritu Santo? Porque el misterio de la piedad habla de Cristo Jesús. Por eso la segunda parte de 1 Timoteo 3, 16 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está hablando de Jesús. Jesús como un ser humano y divino. Ahora, ¿qué naturaleza tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Tomó la naturaleza humana caída de Adán o una naturaleza humana no caída? Ahora, ¿por qué es importante esto? Primero, hermanos, en la Biblia no vas y no vamos a encontrar un solo versículo que diga que Jesús tuvo naturaleza humana caída. No hay. Está bien. Jesús no vino con naturaleza humana caída. Jesús, es verdad, asumió una naturaleza humana.
Y alguien dirá, pero pastor, la lección del día jueves habla de Romanos 8:3. Abre tu Biblia, por favor, acompáñame allí. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y el texto dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al mundo en la carne. Y aquí yo he visto mucha gente que dice, pastor, aquí el texto dice que Jesús tuvo una naturaleza de carne de pecado. No dice eso, hermanos. El texto dice semejanza. ¿Y qué es semejanza? Semejanza no es igual. Semejanza es parecido. Jesús asumió una naturaleza humana, pero no una naturaleza pecaminosa. No nos saltemos esta palabra. Lo mismo sucede cuando leemos, por ejemplo, el siguiente texto, que es Hebreos, capítulo número 2, versículo 14, donde la lección coloca el texto y el texto dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. ¿Qué está diciendo el texto bíblico aquí? Que Jesús no vino como Dios, sino vino como ¿qué? Como hombre. Y eso está perfecto. Pero pensar que a partir de este texto podemos decir que Jesús asume una naturaleza humana caída es realmente un error. Por eso cuando leemos el espíritu de profecía, incluso Elena de White, hay algo que menciona en la carta 8, escrita en 1895. Y Elena dice así, sean cuidadosos, extremadamente cuidadosos, dice Elena, cuando se refieran a la naturaleza de Cristo. No lo presenten delante de la gente como un hombre con tendencias al pecado. Tomó sobre sí la naturaleza humana, eso es verdad, y fue tentado en todo como en la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero jamás hubo en él inclinación alguna hacia el mal. Y alguien dirá, pastor, pero si no tuvo inclinación hacia el mal, ¿cómo entonces pudo ser tentado? Entonces no fue tentado. Pero hermanos, para ser tentado, no necesitas tener inclinación al mal. Basta con que seas un ser humano y libertad. Yo te pregunto, ¿acaso Adán cayó en el pecado porque ya tenía tendencias al pecado? No, cayó porque era ser humano y porque tenía libertad. No necesitas tener tendencias pecaminosas para ser tentado. Jesús fue tentado y no pecó. Lo que dice el comentario bíblico adventista. Cristo asumió la humanidad debilitada, pero no asumió la pecaminosidad del hombre. ¿Realmente Jesús entiende entonces nuestro dolor si Él no tuvo la misma naturaleza que nosotros? ¿Cómo Él puede entendernos si no tuvo naturaleza pecaminosa? Es que en realidad, queridos hermanos, Cristo Jesús fue tentado en un grado mucho mayor al nuestro. Con más razón te entiende. Hay una cita de Elena que está en deseo de todas las gentes en la página 91, donde Elena dice así, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas a él en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Cristo te entiende porque también experimentó el dolor humano. Claro, Cristo no experimentó todas las tentaciones de los 8.000 millones de habitantes, una por una, no. Pero sí experimentó la tentación, porque fue un ser humano, sin la naturaleza pecaminosa, como ya hemos explicado, pero lo experimentó. Supo lo que es tener delante a Satanás, pero pudo vencer.
Por eso yo quiero leer contigo Hebreos capítulo 4, versículo número 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Cristo no cometió pecado, pero que no haya cometido pecado no fue porque era Dios. Él vino como un ser humano, enfrentó la vida como tú y como yo, entendió lo que es la miseria de este mundo. Pero si hubo algo diferente en Él, es que Él fue completamente humilde y totalmente obediente a su Padre. Y pudo obtener la victoria del pecado, porque probablemente nosotros ahora no podríamos haberlo hecho. Pero la maravilla del Evangelio, queridos hermanos, es justamente el hecho de que Cristo es nuestro mayor ejemplo de lo que es humildad y dependencia. Si nosotros como iglesia aprendemos a depender de Dios, muchos de los problemas que hoy hay en la iglesia dejarían de ser un problema y serían un testimonio del poder soberano de Cristo Jesús. Yo no sé qué dificultades tú hoy puedes estar encontrando en tu iglesia. Yo no sé qué situación hoy tú puedes estar pasando como líder, como integrante de un grupo, como pastor, como anciano. Lo cierto, hermanos, es que el remedio para el orgullo, el remedio para la vanidad es la humildad. La humildad no es algo que proviene y nace en nuestro corazón, proviene del Espíritu Santo. El mejor ejemplo, Cristo Jesús. Por eso, quiero invitarte que en esta semana puedas mirar más a Jesús. Mirar su carácter, contemplar su carácter y decirle al Señor, Señor, quiero ser semejante a ti. No igual, no vamos a poder, pero sí podemos ser semejantes a Él. Quiero invitarte a que esta semana coloques tu vida en las manos de Dios y, como dice la palabra de Dios, la búsqueda de la unidad que necesitamos debe darse a través de la humildad. ¿Es un desafío para ti? Déjame en los comentarios, me gustaría saber si estás afrontando alguna prueba o dificultad acerca del tema de esta semana. Y déjalo allí en los comentarios para que todo aquel que lea tu mensaje pueda no solamente darle un me gusta, sino también pueda orar por ti, por tu iglesia, por la situación que pueda estar enfrentando, que estoy seguro que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en la lección de esta semana y si Dios quiere nos reencontramos la siguiente semana.